hoy me vas a acompañar mientras acabo de organizar un poco el día a día, porque creo que es uno de esos momentos clave del día. Y a ver, esto está aquí bien, vale, perfecto. Y aprovecho para darte los buenos días, para seguir cumpliendo con este objetivo que nos hemos puesto de estar todos los días aquí un ratito. Y hoy, mientras acabo de organizar ciertas cosas, quiero hablarte de lo importante y de lo clave que es todo el tema de aprender a priorizar y aprender a poner delante realmente lo que marca la diferencia en tu negocio, ¿no? Porque muchas veces cuando emprendes, sobre todo si eres copy, acabas viviendo un poco entre fuegos, por decirlo de alguna manera, decirlo de alguna manera bien, y muchas veces no es tan fácil, ¿no? Porque estás entre unas cosas y otras siempre, de un lado para otro, apagando fuegos, apagando cosas, y no te paras a pensar realmente en si lo que estás haciendo está dirigiéndote o no, pero esto es muy normal, nos pasa a todos, al lugar al que quieres llegar con tu negocio, como emprendedor, etcétera. Y acabas viendo que estás en un punto donde no quieres estar, ¿no? Sobre todo porque al final, bueno, creo que esto no es solo para copies, ¿no? Sino que pasa sobre todo cuando estás ofreciendo servicios, que es muy habitual que acabes en el fuego de tus clientes, de los cambios, de por aquí, de por allá, de una cosa u otra, pero que realmente no le estés prestando la atención que merece a lo que decíamos, ¿no? A ese lugar donde sí que quieres llegar, a ese lugar donde sí que quieres estar y que todo esto pues te acaba, entre comillas, no pasando factura porque puede ir todo muy bien, pero sí haciéndote alejarte de aquellas cosas que realmente consideras que son importantes, que son claves y que pueden marcar un poco la diferencia a medio y largo plazo, que yo creo que es uno de esos puntos fundamentales a la hora de hacerlo, ¿no? Porque al final el gran problema que muchas personas tienen es que como no sabes hacia dónde quieres ir, pues no avanzas en círculos y luego muchas veces, aunque sepas a dónde quieres ir, tienes tanto mareo por al lado o estás tan pendiente de otros que realmente no tienes el tiempo para dejártelo a ti, ¿no? Para intentar avanzar en esa dirección a la que sí que quieres llegar. Y eso, pues al final, muchas veces acaba pasando partido. Por esto me tengo que cortar el pelo ya, que lo tengo muy largo. Aquí que me estoy viendo ahora. La cuestión es que esto nos pasa a todos, ¿no? Y te voy a contar un poco mi experiencia también por si te sirve para algo, que la puedas tener como referencia y que a partir de ahí puedas hacerlo. Yo, cuando empecé como emprendedor, tenía muy claro algo, que era que lo más importante era la parte que hacía que mi negocio creciera, ¿no? Que eran los contenidos, los impactos en redes sociales, los podcasts, es decir, todo lo que más o menos has ido viendo a lo largo de los años, pero que de alguna manera para mí es siempre clave, ¿no? Porque el hecho de estar presente, de que se me vea, de estar en todos estos lados, al final es lo que hace que Copimelo, de una manera u otra, funcione, que no siempre es tan fácil, ¿no? Porque hay que estar pendiente de muchas cosas, hay que hacer muchos cambios, pero para mí es fundamental el hecho de estar siempre en esa posición de estar presente, de que se me vea, para que de alguna manera todo lo que hay alrededor, todo lo que compone el negocio pueda seguir rodando esa rueda. Y muchas veces no es tan fácil porque tienes tantas cosas en el día a día, van pasando tantas cosas que es igual que ir al gimnasio o comer bien o todas estas cosas, que acabas dejando la parte más importante, que es tu parte tuya de negocio, lo que no debería depender de nadie más, en último lugar. Y cuando lo dejas en último lugar, ¿qué suele pasar? Pues bueno, pues lo que pasa, ¿no? Que al final nunca lo haces, siempre lo pospones y bueno, entras en una dinámica que creo que no va a sorprender a absolutamente a nadie, pero que es una realidad de siempre en un último lugar, en un segundo lugar, en un segundo punto. Y esto de alguna manera yo creo que condiciona mucho cómo vas avanzando, ¿no? Porque acabas siempre en eso, en una segunda posición, en un segundo momento. Y esto realmente es un auténtico rollazo y es un rollazo porque acabas condicionado por lo que quieren otros, por lo que dicen otros y siempre por tomar las decisiones de otros, ¿no? Que yo soy aquí una de las personas que siempre ha defendido que hacer servicios me parece algo esencial como profesional, porque una cosa que nunca me ha convencido mucho es cuando alguien de pronto deja de ofrecer sus servicios y se centra únicamente en dar formación, que no hay nada malo en la formación. Yo soy el primero que hace algunas cosas y de hecho dentro de poco anunciaré algo, pero siempre he sido muy crítico con las personas que dejan de estar un poco en el meollo, en el día a día, y se centran únicamente en ofrecer formación. No por nada, sino porque creo que si quieres formar a alguien, tienes que estar en el barro, tienes que estar trabajando, tienes que estar viéndolo. Porque si no, tengo la sensación de que al final te has quedado en un segundo plano, estás dando contenido que ya no está actualizado, que ya no está en el día a día, y al final, bueno, pues todo esto acaba pasando factura, hace que el contenido no sea tan bueno como podrías, etcétera. Esto es una cosa que siempre he pensado y que siempre he defendido y de hecho cuando he dado formación, tanto mía como que me han invitado, como digital, como presencial,
siempre he notado que lo que más valora la gente, lo que más gusta de cualquier sesión que doy, es que soy capaz de poner ejemplos de casos en los que he estado participando y que de alguna manera, pues oye, pues sirven para ilustrar lo que estamos diciendo, que no se queda simplemente en el aire, sino que realmente tiene algún tipo de trasfondo detrás, ¿no? Algún tipo de estructura, de historia para poder funcionar y para poder explicar lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Que insisto, no siempre es tan fácil, no siempre es tal, porque al final dar servicios implica estar entre muchas comillas, que es lo que voy a decir, a merced de otra persona. Es decir, estás a merced de lo que, de un poco, aunque por muchas reglas que pongas, por mucha estructura que crees, siempre estás un poco más mareado por lo que quiera o no quiera. Tienes que estar pendiente de dar ese soporte constante para que la persona esté más o menos a gusto. Tienes que estar en una posición en la cual escuchando, porque al final de alguna manera paga la otra persona, ¿no? Y estás en una posición en la cual, aunque a veces dé la sensación de que está yendo todo bien, tal, esa persona puede cambiar de opinión, cerrar la línea de negocio, hacer un cambio en lo que está haciendo, bueno, puede hacer mil cosas y que de pronto te quedas fuera, ¿no? Y tal. Y yo soy el primero que ha contratado servicios y que de pronto he cambiado de estrategia, he cambiado de punto y la persona que me está ayudando en ese punto ya no tenía sentido, o he tenido equipo de una manera y he pensado que el negocio funcionaría mejor de otra, y a partir de ahí las personas que han estado trabajando en ese punto se han tenido que salir y no pasa nada, todo forma parte del proceso, ¿no? Pero cuando dependes de otra persona, al final estás a merced de esas circunstancias, de lo que pueda pasar, de lo que pueda decidir, de lo que pueda decir o no diga, y al final acabas muy condicionado de que de la noche a la mañana puede haber un cambio, puedes perder un cliente grande o puedes ganar otro. Al final, yo siempre he dicho que perder un cliente no pasa nada, porque luego llegará otro y ya está, que no se acabe el mundo. Pero es cierto que estás haciendo depender tu economía de otra persona. Y a mí esto es algo que, entre vosotros y yo, a mí nunca me había importado más de la cuenta, hasta que fui padre, que en ese momento todas estas cosas me empezaron a importar más, porque me di cuenta que ya no era yo, sino que era ya una cosa que tenía que mantenerse en el tiempo, ¿no? Y fue un poco en ese punto y en esa realidad donde empecé a valorar cada vez más todo lo relacionado con empezar a tener sistemas que te vayan generando a ti ingresos de manera más o menos recurrente. Y creo que muchas veces ahí es donde, ahí fue cuando empecé a entender a la gente que hacía de alguna manera el cambio a dar formación únicamente o a vender un producto, porque decía, claro, estas personas están un poco en la situación esta en la misma que está pensando yo, no quieren seguir mareados, no quieren seguir tal, saben que si venden esto solo dependen de sí mismos, están únicamente concentrados en lo suyo y están sacándole partido, lo cual me parece que está perfecto. Y es que creo que el gran problema que tenemos quienes damos servicios muchas veces, no sé si estáis escuchando al enano, hoy es su primer día de guardia, así que a ver qué tal le va, pero creo que uno de los grandes problemas que tienen las personas que damos servicios es que al final, y que se entienda bien porque no quiero que se entienda como la típica frase que te pueden decir para venderte una formación, porque no es el punto, pero tú estás vendiendo un servicio, de alguna manera estás ayudando a otros a que lo suyo crezca, pero la pregunta que habría que hacerse cada uno es, ¿qué estás construyendo para ti? Es decir, ¿qué estás haciendo, qué estás sembrando que puedas recoger en el futuro para poder hacerlo? Porque tengo la sensación de que nos metemos en mil cosas que está genial, que estamos dependiendo de otros, pero que no sabemos qué va a pasar con esos otros, y cuando queremos darnos cuenta, pues oye, todo puede ir cambiando, todo puede ir yendo de un sitio para otro, todo tal, y al final todo esto pues acaba pasando, no factura, pero sí que pasan los años y dices, ostras, no tengo nada para mí. Este fue uno de los motivos por los que hace este año, ¿no? El anterior, lancé una formación que se llama Copywriter Rentable, que fue la primera vez que hice algo yo para mí, que no hubiera sido con una empresa o con otra persona, ¿no? Que me pidiera un poco el paso a paso para poder hacerlo o cualquier cosilla. Fue la primera vez que decidí montar algo mío, lo cual, por cierto, me pareció súper divertido. Y durante 3 ediciones, sí, han sido 3 ediciones, hemos estado currando mucho con mucha gente para poder hacerlo realidad, y creo que el resultado ha sido muy, muy bueno. La gente que ha estado dentro está muy contenta, creo que han tenido resultados, o sea que ahí súper contentos, sobre todo porque, a diferencia de muchas otras formaciones, hemos intentado porque ha habido alguna otra persona que ha participado en el proyecto, que la gente tuviera un acceso constante a mí, que todo funcionara de la mejor manera posible, que todo pudiera ir de una manera en la cual pues nos aseguráramos de que las personas estaban contentas, de que tenían resultados, pues todas estas cosas, ¿sabes? Que muchas veces no son tan fáciles, pero que hay que mantenerlas para poder hacer las cosas bien, para que todo salga, y que muchas veces pues se nos van pasando, se nos van olvidando y no le damos el valor que realmente tiene, el punto que realmente tiene. Y ya está, que he visto muchas formaciones donde están muy descontentos y otras donde están muy contentos. Conozco gente que hace las cosas muy bien y gente que hace las cosas muy mal, como en todas partes. Aquí tampoco hay mucha diferencia. La cuestión es que a medida que he ido pasando los años,
este modelo de negocio nunca me ha acabado de convencer, nunca me ha acabado de llenar. Por un lado, porque te ata mucho a unas personas, lo cual no es un problema, pero sí que ya implica estar muy encima, muy tal. Y eso está muy bien, porque al final el precio que pagaban era lo suficientemente alto para estarlo. Pero a mí lo que realmente me rayaba de todo esto es, vale, está muy bien, pero no hay una recurrencia, es decir, vendía cada 3 6 meses en función de la edición, porque hemos hecho ediciones de todos los colores, y ya está, ¿sabes? Entonces, en ese momento había unos ingresos que además iba la mayoría entre colaboradores, entre cosas y tal, pues se quedaba menos de lo pretendido. Y a lo mejor hasta dentro de otro tiempo no volvía a entrar absolutamente nada por ahí, no volvía a entrar absolutamente nada en ese punto. Y se quedaba todo un poco, bueno, más como yo cuando lo opinaba pensaba, es que aquí no vamos a sacar nunca esa recurrencia para poder hacerlo. Además, esto es una cosa entre vosotros y yo ya. em, Está genial que la gente ponga todos los precios que considere, los más altos posibles, eso me parece genial. Y de hecho, yo ayudo a mucha gente a vender productos con precios altos y es una cosa que me parece maravillosa. O sea, que cada uno venda como quiera. Pero como yo lo veo, mi punto de vista con todo esto es que creo que, que me gustaría acercar el copy y otro tipo de cosas a más gente. Por lo tanto, estos precios tan altos, de alguna manera, me generaban también a mí un tipo de, ¿cómo decirlo? Yo qué sé, de incoherencia interna con la que yo no estaba de acuerdo. No porque no creo que el curso valiera lo que valía, que creo que valía mucho más realmente por todo lo que había, sino porque al final se deja entre que se deja fuera mucha gente y que pasa todo lo relacionado con la parte de la recurrencia, yo pues seguía dándole vueltas y vueltas a si era la versión o no la versión adecuada a la hora de hacerlo. Y este verano, después de muchas vueltas, después de posponer el lanzamiento de la siguiente edición, porque quería tener esto claro antes de embarcarme de nuevo, me dediqué en estos días que estuve un poco más tranquilete a ver, pensar, analizar todo lo que realmente se podía dar, cómo se podía dar y cómo se podía hacer para que todo esto tuviera un sentido, una coherencia y un camino que recorrer. Y ahí por fin empecé a llegar a conclusiones donde yo estaba mucho más cómodo de qué quería hacer y cómo lo quería hacer y hacia dónde lo quería dirigir. De esto ya hablaré en el futuro y ya contaré no muy tarde qué es, pero sobre todo lo que voy es que creo que hay que ir construyendo algo con lo que estemos a gusto, con lo que estemos de acuerdo, con lo que estemos contentos y que de alguna manera pues todo esto nos ayude a estar pensando y nos ayude a estar en el lugar donde realmente queremos estar. Porque si no, lo que pasa es que acabamos en una situación de incoherencia con nosotros mismos, donde simplemente acabamos remando para un lado o para otro sin darnos cuenta de si es realmente lo que queremos o lo que no queremos, y eso al final de alguna manera creo que nos va a acabar pasando factura a todos. A mí por lo menos me daba la sensación de que no estaba, como te decía, yendo en la dirección adecuada y de alguna manera me generaba perdón, me generaba pues la sensación de eso, de creo que puedo ir en otra dirección, ¿no? Que creo que es lo más fácil de decir, lo más fácil de contar nunca en ese punto. Y al final todo esto, pues me llevó a pensar, vale, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo trabajarlo? Pero nada, esto para que os estoy metiendo, porque hoy es un día un poco de reflexión en voz alta. Quiero que estos programas también sean un poco de pensar en voz alta. Y todo ello me llevó a la idea de, vale, pues vamos a cambiar el este. Y más que cambiar, realmente es una vuelta a los orígenes, porque yo cuando empecé Copimelo en el año 2018, 2019, ya ni me acuerdo, tenía una idea muy clara de qué quería hacer y cómo lo quería hacer, y al final, pues bueno, la vida te va yendo por otro sitio y otro, y acabas sin prestar atención a aquello que realmente quieres montar. Y bueno, pues no, creo que todo es dar vueltas, todo es estar en un sitio o estar en otro e ir avanzando, pero en mi caso me empezó a llevar por un sitio que no sé que no quisiera, está muy guay, está genial, pero a perder de vista cosas que sí quería hacer, lo cual me parece más importante. Entonces, una de las desde la vuelta de vacaciones, aunque desde el principio de septiembre, eh, última semana de agosto, fue volver a empezar a utilizar aquellos pasos que realmente llevan a donde quiero llegar, sin perder los otros, porque no es cuestión de prestar más o menos atención a lo otro, no tiene absolutamente nada que ver, sino se trata simple y llanamente de sembrar lo que quieres recoger en ese punto, ¿no? Para poder tenerlo. Y bueno, pues al final llevamos una semanita ya trabajando y es curioso como cuando pones el foco y la dirección en eso, le dedicas el tiempo que hay que hacer, todo empieza a avanzar de una manera mucho más rápida y es increíble cómo te empiezas a motivar, ¿no? Y a conectarte de nuevo. Y además, la gran reflexión que hago yo con esto es que para poder hacer esto bien, para poder conectar completamente con esto, creo que es esencial que exista una sentido de la responsabilidad todavía más grande con lo que estás haciendo en otros campos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil dejarte llevar, es muy fácil decir, vale, pues como ahora voy a hacer esto, voy a hacer tal, tal o no sé qué, y no de verdad prestar atención a lo que es importante, que es
cómo estás planteando las cosas y cómo tienes que organizar todo demás para conseguir ese hueco para esto que sí que estás haciendo, para esto que sí tienes delante de las narices y que todo funcione. Entonces, están siendo una semana muy intensa, me alegro que esté siendo intensa la vuelta al cole, para poder hacerlo, para poder prepararlo y llevar en esa dirección. Así que os iré contando también un poco evoluciones de todo esto porque creo que puede ser súper, súper interesante. Ahora dejamos por aquí el cafecito de hoy. Mañana nuevo, ya vamos a intentar media hora todos los días, a primera hora de la mañana, sobre reflexiones de emprendimiento, emprender y tal, para empezar el día como a modo de reflexión en voz alta, ideas y tal. Y ahora, si me lo permitís, hoy es el primer día de guardería del enano, así que me voy a prepararme, a prepararlo y nos vamos para allá. Nos vemos prontito, ¿vale?